usted ha tenido diálogo, al igual que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con los 32 gobernadores de la República Mexicana. ¿Cuál es esa ruta de diálogo para atender una pandemia que no es de México, sino es una pandemia a nivel mundial? Y bueno, pues pareciera que cada gobernador o cada alcalde estuviera llevando agua para su molino. Le pongo dos ejemplos. El de Jalisco, pues anda sanitizando la ciudad con agua contaminada de las fuentes. Otro alcalde de Movimiento Ciudadano ya hasta mandó a hacer fosas para la posible gente que pudiera morirse como consecuencia de esta pandemia. ¿Cuál es la ruta o la plática que tiene con esos gobernadores? Y digo, porque ellos también, pues si nos vamos a de que tienen después de los 60 deben de estar en cuarentena, pues va a haber un vacío de poder. ¿Cuál es la ruta de pláticas o de trabajo con esos gobernadores, presidente? Bueno, ayer hubo una teleconferencia con todos los gobernadores. Estuvo la secretaria de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, platicaron, escucharon todos los planteamientos de los gobernadores y se explicó lo que se está haciendo. Y mi recomendación sigue siendo la misma, que todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos. No es tiempo de ocurrencias. Es un asunto muy serio. Entonces ya vimos quiénes son los encargados de conducir esta estrategia. Si ellos se quejaran de que no les hacemos caso, eso sí sería terrible. Pero hay constancia de que les estamos haciendo caso en todo. Entonces, ¿qué les pido a los gobernadores y a todas las autoridades? Vamos a ver esto o vamos a seguir viendo esto de manera profesional, porque está de por medio la salud del pueblo, nada de politiquería. Y así están actuando los gobernadores. Acabo de estar el fin de semana, les comentaba, con el gobernador de Nayarit, con la gobernadora de Sonora, con el gobernador de Baja California, con el gobernador de Sinaloa, y la mayoría de ellos me expresó que siguen aplicando en sus estados la política que define el Comité de Salud Pública. Entonces, vamos bien y es tiempo de unidad. Los estragos del coronavirus. Y aunado a eso, presidente, según una encuesta, las fake news o las noticias falsas le están ganando a la información verídica y la información que emiten las autoridades de salud. En ese sentido, presidente, yo le vuelvo a insistir, y en mi canal de YouTube también la gente me pregunta y me dice que por qué no se hace un informe sobre el coronavirus a nivel nacional, en cadena nacional, mientras que pase la contingencia, porque pareciera que los medios que siguen inconformes por no tener publicidad insisten en apanicar a la gente. Y yo le puedo asegurar, presidente, que en las aldeas, en los grupos étnicos de los lugares más apartados de México, ni siquiera están enterados del coronavirus, porque están más preocupados por arar la tierra, por recoger la cosecha y por atender pues la pobreza en la que está México todavía. Sí, vamos a estar informando cada vez más. Yo creo que esta es la mejor defensa frente a rumores y falsas noticias, el que estemos informando todos los días. Y también nos ayudan las redes sociales. Yo no comparto
el que las campañas orquestadas en redes sociales, en Twitter y en otros medios, confundan a la gente o logren su propósito de distorsionar la realidad. No creo en eso. Creo que el pueblo de México está muy consciente, ya no es susceptible de manipulación. Sale una noticia falsa, de inmediato salen a desmentirlo en las redes y hacen el ridículo quienes promueven esas noticias falsas. Yo les diría que hasta ayuda, porque esas personas, sobre todo si son políticos, cada vez se van desgastando más. Es lo mismo de los medios. Si no tienen credibilidad, si sus articulistas no son serios, no son profesionales, si son tendenciosos, porque están al servicio del poder económico, sobre todo, pues ya nadie los lee, nadie los toma en cuenta. Por eso no hay que preocuparse, hay que tenerle confianza a la gente y también tomar en cuenta que el alcance de las redes aún es muy limitado y es un sector. No quiere decir que no haya Internet en la población. Sí, pero no se usa todo el Internet solo para la información política. Se usa para muchas otras cosas. Los jóvenes usan el Internet para la recreación, para el deporte, para otras noticias o temas. No hay que preocuparse mucho por eso y tenerle confianza a la gente, confiar mucho en la gente, en el juicio práctico que tiene la gente. Y poco a poco, ¿no?, van quedando descubiertos los que mienten, los que no dicen la verdad. De lo que no tengo duda es que todo ese malestar, que no es malestar social, sino que es un malestar de un sector de la élite de poder, tiene que ver con el que ya no hay privilegios, el que no se permite la corrupción, el que ya no se condonan los impuestos, el que los medios, no todos desde luego, ya no tienen las canonjías que tenían antes, ya no hay pago a columnistas. Ahora lo estamos viendo. Quisieran sectores, pues,
económicos también, no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes. Frente a la crisis, crédito del Fondo Monetario Internacional. Frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete el cinturón. Sí, también. Frente a la crisis, subsidios fiscales. Frente a la crisis, salvamentos, rescates. Ya no. Tenemos que proteger primero a los pobres. No pueden seguir habiendo fobaproas. Y aquí es importante decir que muchas veces en política hay que optar entre inconvenientes. A ver, es muy sencillo. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores? Para darle a las niñas, a los niños con discapacidad, para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares. Todavía hay que esperar. Yo confío que vamos a lograr una recuperación económica pronta, porque tenemos bases muy sólidas, en cuanto a la participación, al trabajo de nuestro pueblo, a la entrega de nuestro pueblo y otros elementos. Nos ayuda mucho el que se haya aplicado con anticipación una política de bienestar en beneficio de los pobres. Fíjense si no nos ayuda que estamos entregando el apoyo anticipado a los adultos mayores. Tengo el reporte de hoy, ya llevamos 75%. 6 millones de adultos mayores ya tienen sus recursos. Y vamos a terminar el 10. Ahora, también, para los que insisten mucho en que quieren condonación de impuestos, porque así era antes, no pagaban los de arriba. Y utilizaban de excusa la crisis. El no pago completo de impuestos se justificaba con el supuesto crecimiento económico. Pero ¿qué sucedió durante todo el periodo neoliberal? No pagaban impuestos y no hubo crecimiento económico. O sea, son esos mitos que hay que ir viendo en beneficio de todos. Lo mismo, desde luego, el Banco de México es autónomo,
Pero como mexicano no me gustaría que se utilizaran las reservas para querer estabilizar nuestra moneda. Porque si es una crisis mundial, tenemos que cuidar nuestras reservas. Y suele pasar que en estas crisis hay mucha especulación. Así como pierden las economías, hay grupos que ganan. Entonces, cuidar nuestros recursos. Ya las fórmulas aprendidas en las escuelas de economía de México y del extranjero ya no son las mejores. Ya se demostró cuánto tiempo llevaron aplicando esas políticas y miren los resultados. Entonces ya es un asunto ideológico, no es juicio práctico. Es lo que se tiene que tomar en cuenta, es lo que se tiene que valorar para la definición de los planes, los programas de reactivación económica. Y es lo que estamos haciendo. Presidente, la segunda pregunta, si me lo permite, y una última pregunta, presidente, sobre los trabajadores que se han visto en la necesidad de abandonar sus puestos de trabajo, pues dado esta cuarentena. Le voy a poner, usted dijo ayer que hay que evitarse los juicios para que con la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, hay dos empresas en México, a mí me consta, porque he platicado con los empleados de estas empresas, es una extranjera, la Starbucks, que son jóvenes de 18, 20, 25, 24, hasta 30 años y que los despidieron sin goce de sueldo. Cuando esa empresa Starbucks paga en dólares por hora en Estados Unidos y en Canadá. Y también está una cadena de restaurantes que se llama Casa de Toño, que además ahí pues también los despidieron sin gozo de sueldo. Presidente, esa gente es la gente de abajo. Es la gente que no tiene para comer diario y que vive de las propinas y que a veces también, pues obviamente son bajas, presidente. ¿Cómo va a actuar su gobierno? Y si ojalá que ahora sí la Secretaría del Trabajo se ponga las pilas en castigar a esos empresarios. No todos actúan de esa manera, pero que actúe de una forma rígida y que obviamente siempre sea en beneficio de la gente de abajo, de la economía que no se puede parar porque esa gente pues no tiene para comer diario. Pues yo diría tres cosas. Una, que haya conciencia en los empresarios. Han habido manifestaciones de apoyo del sector empresarial y de empresarios en particular, que están comprometiéndose a no despedir y a pagar a sus trabajadores su sueldo, mantener sus prestaciones, aún estando los trabajadores en sus casas. Tengo mucha información en ese sentido y celebro que esto se esté dando. Y hay otros que en efecto no se están portando bien, pero todavía es tiempo de rectificar, porque van a quedar muy mal. Después, ¿de qué sirve tener una campaña de publicidad de cientos, miles de millones de pesos si en una emergencia actuaron de manera egoísta o usurera? Ahora se sabe todo. Bueno, tú mismo
aquí porque hay libertades. ¿Ya hablaste de una empresa? ¿O de dos? Y una es extranjera. Sí, entonces ellos tienen que cuidar eso. Lo segundo, que si no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir. Si no hay justificación para que se den estos despidos, porque tienen que irse a refugiar, a cuidarse a sus casas con los sueldos, no despedidos sin goce de sueldo. Tienen que recibir los trabajadores sus sueldos. Así está en la ley. Entonces, si no es por convicción, por humanismo, por sensibilidad, y se actúa de mala fe, si nada más está pensando en el dinero, en el lucro, en lo material, pues entonces la Secretaría del Trabajo tiene que proteger a los trabajadores, porque se viola la ley, es una violación de la ley. Y no solo sería el que reinstalen a los trabajadores y el que les paguen, sino también nosotros estamos obligados a defender a los trabajadores y hacer valer la ley. También estaríamos dando a conocer, así como tú lo estás haciendo, quiénes son los que son capaces de voltearle la espalda al sufrimiento, a los que padecen, a los que lo necesitan. Y lo tercero, decirle a todos los trabajadores y a los empresarios que estamos actuando profesionalmente porque lo que queremos es resolver lo más pronto posible esta situación de crisis para regresar a la normalidad y reactivar la economía, reconstruir de nuevo la base económica del país, porque nuestra base, nuestra estructura social y cultural está intacta. Esa es la fortaleza de México. Si tenemos eso protegido, garantizado, resistimos cualquier calamidad. Ahí está el ejemplo del pueblo japonés. Lo bombardean, destruye y resurge. ¿Por qué? Por su cultura. Eso es nuestra fortaleza. Lo que pasa que los expertos, especialistas en ciencias sociales, en economía, no toman en cuenta esto. Y esta es la verdadera fortaleza de nuestro país. Por eso tenemos que tener confianza. Vamos a salir adelante. ¿Qué pasa después de un terremoto? La solidaridad de todo el pueblo, ¿sí? La unidad de todo el pueblo y a la reconstrucción, a levantarnos. ¿Qué pasa después
de un huracán en las zonas hoteleras, en las zonas turísticas. Huracanes que han devastado toda la infraestructura turística en Los Cabos, en Acapulco, en otras partes. Y al mes, a los 2 meses, 3 meses, ahí está levantado todo. Entonces, tengamos confianza. Lo más importante ahora es que ayudemos a cuidarnos. Esto significa que tomemos conciencia de que si no es necesario salir a la calle, hay que estar en la casa, que cuidemos a los adultos mayores, a la población más vulnerable, lo que hemos venido diciendo. El otro día estaba yo viendo un video de una anciana respetable que se enojaba porque no la dejaban salir. Pues hay que convencerla, persuadirla, pero que tienen que estar en la casa, cuidarlos y procurar lograr entre todos el propósito de que no se nos desborde, que mantengamos el crecimiento de la epidemia controlado, porque sí tenemos preparación, hemos avanzado mucho en preparar hospitales y camas, pero lo dijimos desde el principio, esto no se resuelve en los hospitales, lo tenemos que resolver en las casas, lo tenemos que resolver en lo preventivo, entre todos. Entonces, sí, pedirles que sigamos adelante. ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. Diversas consultorías económicas han señalado que México incluso podía decrecer hasta un 7% su Producto Interno Bruto. El IMEF hace unos momentos manejó que esta crisis podría dejar daños hasta por 4 años para salir de la misma. Esa sería la primera. ¿Hasta dónde se piensa que podrá llegar la afectación a la economía mexicana? La segunda es que también el canciller anunció que se iban a recibir 50,000 pruebas para la detección del COVID-19. Me gustaría saber si se sabe dónde se van a distribuir, a qué estado se van a dejar. Y la última pregunta, si se reunió con los ejecutivos de Constellation Brand y si se llegó a algún acuerdo. Gracias. Bueno, la pregunta sobre los insumos para pruebas y demás, esto por la tarde-noche, recuerdo que a las 7 está aquí el doctor Hugo López-Gatell, hay que estar pendientes. Yo estoy pendiente de esas conferencias, estoy atento, donde quiera que me encuentre, estoy viéndolas, porque pues ellos son los que tienen la información y repito, con